Bien, comenzamos la ponencia, que va de un tema complicado, que es entender la conducta en el autismo. Vamos a intentar romper algunos paradigmas. Y como siempre en el autismo, pues todo hay que tomárselo muy en serio. Y bueno, pues este soy yo tomándomelo todo muy en serio. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que nunca conseguirás nada de un niño al que no le caigas bien, así que prepárense a disfrazarse, a jugar, a empatizar y a intentar, sobre todo, caerle bien a los niños, porque si no les caemos bien, no vamos a conseguir demasiado. Bien, reconociendo la ignorancia, siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñes. ¿Por qué? ¿Por qué siempre suelo iniciar así mis clases y mis conferencias y mis charlas? Pues porque lo que hoy nos puede parecer una verdad absoluta, mañana puede no serlo. Entonces, mis propios conceptos han ido cambiando y variando a lo largo de los años, a medida pues que vas aprendiendo y que vas adquiriendo nuevos conocimientos y que vas aprendiendo más, ¿no? Entonces ese cambio tiene que estar siempre ahí, es decir, no podemos establecer dogmas absolutos para nada. Es más, incluso lo que yo diga hoy no tiene ni siquiera por qué ser cierto al 100%. No debemos de entender que nadie está en posesión de la verdad absoluta. Y caemos también en los riesgos de la generalización, que como bien sabemos es peligrosa. Bien, las conductas desafiantes no son el problema, son la consecuencia. ¿Y por qué? Porque en autismo, durante mucho tiempo, hemos trabajado la consecuencia de las conductas, pero nunca hemos intervenido en la raíz de esas conductas. Una de las cosas que vamos a intentar hablar hoy es precisamente cuál es la raíz de esas conductas, las cuales, pues, normalmente no se trabajan. Bien, muchos habrán escuchado el concepto de conducta desafiante. Bueno, pues es una traducción literal del inglés y bueno, pues yo no sé si desafiante sería la definición correcta. A mí me gusta más el concepto de esa conducta problemática desde nuestro punto de vista, claro. No es que el niño en sí sea un problema, sino que esa conducta que el niño tiene, que suele ser una conducta disruptiva, desajustada, inadecuada, etcétera, la vemos como conductas problemáticas. Por eso trabajamos tanto sobre la conducta, porque es algo que nos genera mucha ansiedad en todos quienes estamos alrededor de la vida del niño. Bien, yo quiero diferenciar berrinches de crisis, y lo primero que quiero es que veamos un berrinche normal y corriente, y ahí nos va. Espero que el niño pues le suene de algo, porque es un vídeo que se hizo bastante famoso. Bien, como hemos podido ver, el niño es un artista del teatro, ¿no? Bien, este niño tiene un berrinche, pero al más puro estilo berrinche. El niño pretende conseguir algo, pues tener la atención de sus papás o lo que sea, cosa que, por cierto, en este caso no consigue. Pero claro, estas conductas problemáticas en el autismo no siempre son berrinches, porque, ojo, los niños con autismo también tienen berrinches. ¿Por qué? Porque son niños, y todos los niños tienen berrinches. Los adultos también, pero los niños es algo más visible. Veamos, pues, una conducta distinta en un niño con autismo. Vemos como el niño está agitado, lloroso, se toca, va, viene, realmente no sabe bien lo que quiere ni él, ¿no? Que es lo que podríamos pensar. Venga.
ahí estaba la típica. A mí no me cansa. Él dice que hace tiempo que quiere dejarse la farándula y ahora está cobrando a primer plano. Bien, vemos como el niño está en un momento de agitación, no sabe, va, viene, llora, le enciende la luz, él la apaga corriendo, dentro de esa especie de rigidez, ¿no? Veamos otro caso. Vemos como aquí ya hemos subido un poco el listón, ¿no? Ya la niña pues se autoagrede, usa a la mamá, está en los niveles de irritabilidad y de angustia, ¿no? Vamos a ver ahora a un chico más mayor. Bien, estos sí son las conductas que realmente nos preocupan, y no la del niño teatral y golfillo que hemos visto al inicio, ¿no? Pues ese lo que tenía era mucho cuento y pocos problemas. Aquí estamos viendo, pues hemos visto 3 casos distintos, con edades diferentes. Hemos visto, pues primero a un niño con una agitación que no sabe realmente qué quiere. Luego hemos visto a una niña en un proceso de agresividad, de dolor. Ahora vemos a este chico, en concreto él tiene bastantes problemas con epilepsia. Es decir, estas 3 conductas ya no hacen gracia. No hacen gracia. Pero ojo, que no les den lástima. Nunca sientan ni lástima ni pena por estas personas. Tenemos que partir de un principio de humanidad, de contender con una realidad que está ahí, que nos presenta un sufrimiento de estos niños o de estas niñas o jóvenes o adolescentes o incluso adultos. No se comportan así. Pues para fastidiarnos, realmente tienen bastantes problemas que les generan ese sufrimiento. Yo siempre digo, el autismo no es un problema de conducta. Asociado al autismo, por aspectos que vamos a ver a continuación, se dan conductas diferentes, inesperadas, etc. Porque al final la persona con autismo, sobre todo aquellos que tienen graves problemas de comunicación, utilizan su conducta, sea esta adecuada o no lo sea, como forma de comunicar, de expresar. No confundir con los niños malcriados. Hay muchísimos niños con autismo que además son malcriados. ¿Por qué? Pues porque muchas veces ves como en las familias contienden con el autismo, pero no contienden con el niño. ¿Qué significa esto? Que en vez de tener a un hijo en casa, tienen un autismo. Ya no tienen hijo, tienen un autismo, tienen un síndrome, tienen un trastorno, tienen una discapacidad. El niño desaparece y queda solo el nombre, el autismo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el autismo parece ser que lo justifica todo, de forma manera que el niño pues acaba haciendo lo que le da la real gana. Pero curiosamente lo que le da la real gana al niño es malo para el niño y es malo para todo su entorno. Y es tremendamente habitual ver niños con autismo que son niños malcriados, maleducados. No porque el niño per se pues sea maleducado, sino pues porque no tienen límites, no tienen comunicación, no tienen autocuidado, no tienen nada. Entonces el niño pues anda un poco a su aire y se desarrollan a como puede, porque tiene que desarrollar sus propias estrategias, no de vida, sino de supervivencia. También es muy importante el tema del diagnóstico. Yo llevo una temporada ya aquí en México y no solo en México, también me ha sucedido en España y en otros muchos países. Bueno, pues son los diagnósticos equivocados. En México, por ejemplo, estamos viendo que, de los que hemos visto, esto no es una estadística oficial ni real, sino es una experiencia personal, pero alrededor del 50% de los niños o muchachos que nos llegan con diagnósticos de autismo no tienen autismo, tienen otra cosa. Y claro, tienen otra cosa, pero les dan una especie de pseudointervención para autismo, siempre desde una visión antigua de la intervención en autismo, con lo cual pues hacen más mal que bien. Y por eso yo digo la importancia del diagnóstico. En autismo hay tantas cosas que tenemos que contender y hay tantas cosas que no son autismo. Por ejemplo, pues
¿Cuántos chicos con trastornos mentales, con trastornos del lenguaje, con sencillas dificultades del aprendizaje, con otros trastornos genéticos, con discapacidad intelectual grave, etcétera, 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 que están recibiendo un diagnóstico de autismo? En algunos casos, oye, pues qué bueno, la intervención es la misma, con lo cual, pues bueno, tampoco pasa nada, pero en otros muchos casos no es así. Es que hasta niños con parálisis cerebral que te vienen con un diagnóstico de autismo y dices, perdón, pues este niño no tiene autismo, tiene parálisis cerebral, ¿no? Y no debemos de confundir las conductas de tipo autístico o manifestaciones autísticas que se dan, por ejemplo, en algunos tipos de epilepsia, en algunos tipos de discapacidad intelectual, en trastornos severos del procesamiento sensorial, en trastornos del lenguaje, etcétera, 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 donde se dan esas conductas que asociamos con autismo. Por eso, cuando tenemos un niño muy chiquitito, es fácil, en casos, por ejemplo, como el TEA, el trastorno del lenguaje, confundirlo con un TEA. Pero con 5 o 6 años no se puede seguir confundiendo. Es decir, no te puede llevar un niño con 11 años que tiene TEL y que siga con una etiqueta de autismo, ¿no? Con eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y con algo que luego vamos a hablar en profundidad, que tiene que ver con los desórdenes sensorio-motrices, que en muchos casos se confunden con autismo y no son autismo. Y en otros muchos casos es que son inherentes al autismo. A día de hoy, después de muchísimos años, yo todavía no he encontrado a una persona que tenga autismo y no tenga un desorden sensorial de algún tipo, desde leves a muy graves. Quizás sea por eso, porque en el DSM-5 también han incluido los desórdenes sensoriales como uno de los ítems que entran dentro del modelo diagnóstico. Otro aspecto que no se trabaja demasiado son las evaluaciones. Nos empeñamos en tener diagnósticos. Y número uno, el diagnóstico no es un pronóstico. Pues no sabemos un diagnóstico hoy, pues bueno, pues quién sabe qué pasa en el futuro, ¿no? Los diagnósticos no pronostican. Pero el diagnóstico también es una estupenda herramienta de trabajo. Pero si el diagnóstico lo es, los procesos de evaluación lo son mucho más. Yo prefiero una muy buena evaluación con un diagnóstico equivocado que un diagnóstico muy bueno con 0 evaluación. ¿Y por qué? Pues porque la evaluación es lo que al final me está dando las fortalezas y debilidades de la persona, para saber exactamente en qué ámbitos tenemos que trabajar. Si no hacemos buenas evaluaciones, y además estas deben de ser periódicas, porque tenemos que ir midiendo, evaluando cómo el niño o la niña o el muchacho o la muchacha van mejorando, van aumentando sus capacidades, van cambiando en suma, ¿no? Y van adquiriendo nuevas habilidades. A la hora de la conducta, que como bien comentaba al principio, pues se convirtió, ¿no? El autismo se convirtió en un problema de conducta que se resolvía desde la conducta, a pesar de que yo vengo desde hace un tiempo postulando precisamente lo contrario, que el autismo no es un problema de conducta. La conducta es la consecuencia de otros problemas que vamos a ver a continuación. Dentro de los modelos de intervención basados en aspectos conductuales, vemos un poco como con el conductismo, desde el condicionamiento clásico al condicionamiento operante. Durante muchos años se ha trabajado siguiendo esas líneas, terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, o modelos de modificación de conducta, ¿no? Pues que lo que tratan es poder modificar esa conducta para sustituirla por una conducta inadecuada por una conducta adecuada. Esto a veces funciona muy bien, a veces funciona regular y a veces ni siquiera funciona. Quizás la metodología más famosa en tratamiento cognitivo-conductual para autismo sea el famoso ABA o análisis aplicado de la conducta, que durante muchos años pues, nos ha dicho que era la única cosa que había en el mundo y que no había nada más y que todo lo que se saliera del ABA pues estaba mal hecho, ¿no? Hoy, afortunadamente, vamos viendo cómo esto va cambiando y cómo incluso la fuerza de la intervención de ABA va desapareciendo cada vez más y al final se convierte en algo residual, por decirlo de alguna manera. Si antes era el 98% de la intervención, pues hoy en día con modelos más modernos de trabajo, pues estos análisis aplicados de conducta pues son una parte más, que en algunos casos pues será de un 20% del trabajo y en otros casos será de un 8%. Variará también en función de los niños y de su entorno. Es más útil dar modificación de conducta a los padres, a los maestros y al entorno que rodea al niño que al propio niño. Luego veremos también en la modificación de conducta para los demás, no para el niño. Es importante no confundir ABA con
estos ABA, ¿eh? No se me equivoquen, porque a lo largo de estos años también mucha gente me ha dicho que qué conceptos están que su grupo musical favorito trabaje en favor del autismo. Bien, esto es un grupo sueco de música y ABA es una metodología. No se me equivoquen. Bien, el análisis de conductual aplicado, ¿no?, que utilizan los principios de la psicología del aprendizaje para modificar los comportamientos. ¿Ok? Entonces se hace una serie de análisis del comportamiento para establecer cuál es la forma más adecuada de cada niño para ir cambiando o modificando o alterando determinadas conductas que entendemos nosotros que son inadecuadas para sustituirlas por otras que sean más adecuadas a su contexto, a su entorno, a su cultura, etc. Hoy en día tenemos otra herramienta que es el apoyo conductual positivo, que se plantea desde otro punto de vista y que no habla del comportamiento de la persona, sino de la calidad de vida. Es decir, cómo vamos a trabajar desde la visión de la calidad de vida. Todos los modelos de ABA han sido fuertemente cuestionados durante mucho tiempo y sobre todo por el colectivo de personas con autismo, que son las que dicen no me hagan ABA, déjenme en paz, que es algo importante porque son los primeros que no quieren que les hagan ABA, ¿no? Entonces, bueno, pues el apoyo conductual positivo viene con un cambio de visión pensando en la persona primero y luego ya veremos si a través de esa calidad de vida vamos a reducir ese comportamiento problemático, ¿no? Está mucho más en la línea de lo que vamos a ver a continuación. Para que hagamos una idea del cuadro entre ABA y apoyo conductual positivo, pues en lo que es el análisis aplicado de conducta, vamos de un planteamiento microanalítico de la causa-efecto. Tiene un riguroso control experimental, hay que decir que pues, también a la hora de realizar trabajos de investigación es un modelo que funciona muy bien y preocupa mucho la validez interna frente al apoyo conductual positivo, que tiene justo un planteamiento a la inversa, en vez de microanalítico, macroanalítico. Tiene un gran énfasis en todo aquello que rodea a la persona. Y tiene mucha preocupación por la validez social, no solo esa validez interna del resultado, ¿no? Otras metodologías que han ido surgiendo, por ejemplo, pues estas ahora, increíblemente, que ya podría decirse que está algo empezando a estar caduca, que es la conocida por la Denver, que es Early Start Denver Model, que es una metodología que tiene principios de ABA y otra serie de metodologías para trabajar en atención temprana con niños, que tiene una visión como más positiva, con mucho juego y intenta trabajar en contextos naturales, ¿no? Y la idea es cómo vamos a trabajar en todos los ámbitos de la vida del niño, dándole, pues bueno, sobre todo potenciando la comunicación, pues trabajando mucho los aspectos de hacer una especie de ABA o modificación de conducta más progresiva, más suave, más temprana. Es decir, vamos a evitar tener que modificar conductas muy complejas porque trabajamos en la infancia, con niños chiquititos en atención temprana. También tenemos el STERTS, que es otra metodología que se basa mucho en los aspectos emocionales y trabaja en conjunto pues con familia, educadores, terapeutas y se basa en esos aspectos emocionales y de la comunicación social. Claro, aquí la pregunta, ¿cuál es el mejor? ¿No? Pues hay algunas más, pero pues no quiero extenderme porque al final la conclusión que iba a llegar es la misma, porque tenemos Slow Time, RDI, etcétera, hay un montón. ¿Cuál es el mejor o cuál es la mejor metodología para trabajar en autismo de las anteriores? En mi opinión, y esto es una opinión personal, ninguna. ¿Por qué? Pues porque no hay un método único, no hay algo que digas haciendo esto resolvemos todo. Y sobre todo porque todos estos modelos que hemos visto están muy centrados en la consecuencia, en cómo voy a resolver el problema de conducta, cuando lo que deberíamos es centrarnos en por qué el niño tiene problemas de conducta. Dentro de estas conductas, ¿no? Pues nos encontramos las destructivas, ¿no? Agresivas, autoagresivas, interfirientes, que son todas aquellas que le obstaculizan el aprendizaje al niño, ¿no? Además son disruptores del aprendizaje y de la comunicación. Restrictivas, las cuales no nos permiten utilizar pues todo aquello que nos rodea para darle ese aprendizaje al niño. De evitación y o sensoriales, de estas
Hay muchas más de las que nos pensamos, físicas, de tipo puramente físico o de tipo puramente psicológico. Es decir, o es que tengo dolores que me generan, o malestares físicos que me generan estas conductas inadecuadas, o sencillamente tengo pues otro tipo de problemas psicológicos que, ojo, porque muchas veces en autismo unas cosas alimentan a las otras. Es decir, es como una especie de círculo gigantesco donde no sabes dónde está el principio y dónde está el final, porque una consecuencia física puede derivar acompañada de un problema sensorial en un efecto psicológico que genera a su vez conductas de evitación, por ejemplo, ¿no? Encontrarle a veces el punto cero pues no es sencillo, ¿no? De las conductas que más preocupan son las de las autoagresiones, ¿no? Sabemos que, según para de trabajos me trae de Soki y colaboradores del 2017, alrededor del 28% de los niños se autoagreden, niños con autismo, y según Richards, el 50% de los niños. Morderse, golpearse, en fin, todo tipo de conductas que tengan que ver con autoagresiones, ¿no? El por qué se pegan, ¿no? Wow, pues no hay una respuesta que nos sirva para todos. Estados de ansiedad, epilepsia, discapacidad intelectual muy grave, metabolopatías, crisis, pérdidas de control, sufrimiento, dolor, aspectos emocionales, incluso un efecto placentero del dolor. Y podemos aquí seguir poniendo causas de estas conductas autoagresivas, ¿no? Dentro de los tipos, ¿no? Bueno, no tiene mayor importancia, yo los pongo aquí. Autoagresiones compulsivas, críticas, planificadas, imprevistas, medicamentosa, estereotipada y repetitiva. Y luego tenemos que ver cuál es la utilidad de esa conducta, ¿no? De esa conducta de autoagresión. ¿Tiene una utilidad? No la tiene. En algunos casos sencillamente no la tiene. O sea, la utilidad es la explosión final de la persona que ya no puede controlarse. Con estas conductas agresivas, que son tremendamente preocupantes. Y claro, las preguntas son el qué hago, ¿no? ¿Y qué le doy? ¿Fármacos? ¿Le doy terapia de conducta? ¿Hacemos contenciones físicas, químicas? ¿Qué hago, no? El cómo enfrentamos esas conductas agresivas que se dan a veces desde niños muy pequeños, desde edades de los 2, 3 años ya estamos teniendo niños con esas conductas que obviamente generan mucha ansiedad en el entorno. Y en la familia ni os cuento, muchísima más, ¿no? Y esta es una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo resuelvo esa agresividad? Nuevamente, ¿qué estamos contendiendo? Con la agresividad. ¿Estamos intentando buscar qué provoca la agresividad? No. Porque lo que me preocupa es que el niño se abra la cabeza contra la pared, por ejemplo, ¿no? Este tipo de conductas nunca se dan cuando se dan. Nunca se resuelven cuando se dan, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un niño en plena crisis de autoagresiones o de agresiones contra el entorno o en una especie de crisis absoluta, pues no voy a resolverla. Necesito resolver esas conductas problemáticas cuando el niño está en una situación de tranquilidad, de relajación o de calma. Esto es muy importante. No vamos a hacer que el niño, como está en plena crisis y dándose cabezazos, vamos a empezar a darle instrucciones. Pues no está para eso el niño, ¿no? Bien, vamos a intentar entender el autismo desde otro punto de vista. Y voy a empezar desde una visión diferente, desde la inteligencia. Que todo el mundo me dirá, pues, la inteligencia. Bien, hasta hace relativamente poco era habitual que la gente dijera que alrededor del 80% de las personas con autismo, en algunos casos incluso más, tenían un problema de discapacidad intelectual asociado. Hoy ya estamos hablando justo lo contrario. Decimos que alrededor del 20% de las personas con autismo, más o menos, con una horquilla del más o menos 5%, sí tienen un compromiso cognitivo o sí tienen una discapacidad intelectual asociada. Y yo en ese 20-25% discreparía. Discreparía también por lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el pensamiento compartimentado en el autismo, que es algo que genera muchísimos conflictos. Y estos conflictos son los detonantes de otro tipo de problemas. Por ejemplo, de conductas no adaptativas, de problemas en el pensamiento complejo. Dificulta la evolución y el aprendizaje del niño, aumenta la rigidez e inflexibilidad. Vale, muy bien, pero ¿qué es esto del pensamiento compartimentado? Imaginémonos que en estos huequitos que tenemos aquí en esta caja, que esto fuera un cerebro, y en cada uno de estos compartimentos almacenáramos un tipo de información relevante. Sería como la información que almacenamos en nuestro cerebro. ¿Cuál es el problema? Que estos compartimentos están
colocados de forma estanca, de manera que lo que hay en este área de acá, de la área superior izquierda, no se conecta con el área inferior derecha. No puedo mezclar adecuadamente esa información. Pero cuando puedo, el problema está en que la información que yo he captado y que yo he almacenado para utilizarla posteriormente, mucha de esa información que tengo yo en ese pensamiento compartimentado del que voy tirando cada vez que necesito información para hacer cotejos, resulta que esa información se ha almacenado de una manera alterada o equivocada. Por ejemplo, pues con un sonido. Si yo tengo una hipersensibilidad acústica, pues cualquier sonido me va a hacer daño en los oídos, de forma manera que no voy a almacenar adecuadamente esa información acústica. Y cuando yo vaya a recuperarla para cotejarla con cualquier otra información, pues lo que voy a tener es una recuperación alterada de una información, con lo cual mi respuesta no va a ser nunca la adecuada. Por mucho que me den modificación de conducta, si yo tengo un déficit o una alteración grave en cómo percibo los sonidos, por mucho que me modifiquen la conducta, voy a seguir teniendo esa alteración en cómo proceso los sonidos. Esto nos lleva a la inteligencia sensorial, que es un poco la capacidad de resolución de problemas relacionados con las alteraciones sensoriales. ¿Qué significa, por ejemplo? Y me quedo nuevamente en el problema de la audición. El niño que tiene hipersensibilidad auditiva, que llega a su salón de clases y esos sonidos pues le vuelven loco, y al final el niño lo que acaba es golpeándose la cara, los oídos, gritando, con un berrinche, enojado. Es como él intenta resolver, ¿no?, esa situación, ¿no? Tengo un problema que me duelen los oídos por el ruido que no puedo controlar e intento dar una solución. Obviamente nosotros estamos viendo que el niño tiene un problema de conducta, pero nadie está entendiendo que tiene un problema auditivo. Bien, descubrimos eso, le damos unos tapones para los oídos, el niño se los pone y deja de tener ese problema. Y el niño descubre, a través de ese apoyo que le hemos dado, que en vez de golpearte, y en vez de gritar, y en vez de tener ese nivel tan alto de ansiedad, poniéndote estos tapones en los oídos, ese problema desaparece, o por lo menos se atenúa suficientemente como para que el niño no tenga esa crisis sensorial. Y el niño, al cual le hemos dado el apoyo, aprende a pedir esos tapones para resolver ese problema de audición que tiene, de manera que pueda devolvernos una conducta más adecuada. Al final nos encontramos que hay tres pilares, ¿no? Es un poco como la tríada. La tríada de la problemática del autismo son los aspectos sensoriomotrices, los aspectos de la comunicación y los aspectos de la salud emocional. Y en la salud emocional ponemos también a su entorno. ¿Por qué? Porque las alteraciones sensoriales están impactando directamente en la respuesta conductual del niño, están impactando directamente en cómo el niño aprende, están impactando en cómo el niño procesa la información, están impactando en el propio desarrollo de la inteligencia y, ojo, están impactando en cómo el niño se comunica. Y sin comunicación no hay aprendizaje. Por tanto, tenemos que trabajar los aspectos sensoriales, tenemos que trabajar la comunicación para que sea funcional para el niño, con los famosos apoyos visuales, etcétera, 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 pero también tenemos que trabajar su salud emocional. Con esta tríada, trabajada de una forma simultánea, lo que pretendemos es la regulación del niño. Una vez el niño se encuentra regulado a nivel sensorial, a nivel de comunicación, dispone de una comunicación, aunque sea básica, pero funcional, y tiene una buena salud emocional, no va a presentar más conductas inadecuadas que las que nos pueda presentar cualquier otro niño. Llegar a ese punto es uno de los objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir que el niño tenga un aprendizaje válido, acorde al contexto, etc. Bien, y algunos quizás se pregunten que qué diantres es esto del trastorno del procesamiento sensorial. Yo lo explico con esta imagen, ¿no? Pues los que sean muy jóvenes a lo mejor no han visto esto nunca, pero los que no somos tan jóvenes, antiguamente las televisiones, pues que íbamos por VHF y UHF, bueno, pues había que sintonizar, ¿no? Pues un poco como la radio también, pero aquí tenemos 3 canales, es decir, tenemos un canal que era el audio, otro canal que era la imagen y otro canal que era el color. Cuando se conjugaban esos 3 canales y se sintonizaban de forma adecuada, la imagen, el color y el sonido, veíamos la televisión, pues no sé, pues desde un partido de fútbol a un anuncio o una película. Si esa sincronía no se daba de forma correcta, pues lo que teníamos era un problema, que o lo veías
y en blanco y negro y lo oías, o lo oías pero no lo veías, o lo veías en color pero no lo oías. Al final conseguir esas tres era complejo, y si no eras capaz de conseguir ninguna de esas tres, tenías esta especie de nieve en la pantalla de tu televisión. Bien, el trastorno del procesamiento sensorial podría ser una cosa similar a esto. Es decir, todo el trabajo que el terapeuta ocupacional va a hacer de integración sensorial, lo que pretende, a través de unos trabajos muy determinados, es conseguir sincronizar los diferentes canales sensoriales de recepción de la información, en algunos casos con mucho éxito, en otros casos con menos éxito, pero siempre con éxito. Va a intentar trabajar para regular ese input sensorial de forma y manera que el output, que el niño, es decir, la salida que nos vaya a dar el niño, sea lo más adecuada posible. A medida que vamos trabajando eso y contendiendo con sus necesidades de comunicación y con su salud emocional, vamos viendo cómo se van cambiando la realidad del niño. Y esto es muy importante. No me confundan integración con estimulación sensorial, porque no es lo mismo. Tienen que tenerlo muy claro. Y no, las botellas con cosas dentro flotando no son botellas sensoriales. Eso no es una botella sensorial, eso es una historia que existe hace tropecientos años, que es meter cosas en botellas. Y que puede ser muy interesante y muy divertido, pero no es nada que tenga que ver ni con la integración sensorial ni con la estimulación sensorial. En Autismo Diario hay un artículo que habla precisamente de esto, diferencias entre integración y estimulación sensorial, que no es lo mismo. Ojo, porque hay muchas webs que nos dan un montón de ideas y de trucos fantásticos para hacer cosas con nuestros niños, pero si no tenemos un adecuado perfil sensorial de niño, le podemos hacer más mal que bien. Imaginen, por ejemplo, los famosos circuitos de marcha con garbanzos, ¿no? O alubias, o arena. ¿Y qué sucede si lo que tenemos es un niño con tremenda hipersensibilidad táctil? Que cuando lo ponemos encima es como si lo estuviéramos castigando. A lo mejor debemos trabajar de otra forma y no seguir esos consejos y recomendaciones que con tan buena voluntad y tanta, en fin, tantas ganas podemos encontrarnos de una forma así, pues muy sueltita y muy a la ligera en internet. Ojo con eso. Quizás ese paseo pues sea útil para un niño con una bajo nivel de percepción táctil, donde su nivel de respuesta sea hiposensibilidad en vez de una hipersensibilidad. Bien, les quiero poner este vídeo que es muy cortito, que nos va a contar en directo. Esto es Danny Reid, está en inglés pero está subtitulado abajo, espero que se vea bien los subtítulos. Él nos va a explicar un poco, él es una persona con síndrome de Asperger y nos va a contar un poquito, pues bueno, cómo ve esto de lo sensorial. My name is Danny Rady. I was diagnosed with Asperger's when I was 12, and I'm the co-founder of Asperger Experts. And in this video, I'm going to show you the missing link to motivate someone with Asperger's. A lot of our clients and a lot of our customers and a lot of the people that are on Facebook message us every day and go, I don't know what to do. My kid isn't motivated. They're just in their room all day. They're on the internet. They're playing video games. They don't want to do anything. It's a struggle to get them to do homework or to get them to do chores or go out in the world. And I'm at my wit's end. What do I do? The trick is this right here. We call this the sensory funnel, and this is how Asperger's works. So at the top you have the executive, the social, and the emotional skills. The problem is that's where most people focus on, and that is the last place that you should focus. On the bottom we have the sensory awareness and focus, and that is really where your focus and your attention and your energy needs to be put. Because here's the thing. The root of Asperger's is that we are overwhelmed and scared. It is not that we don't want to be motivated. It's not that we don't want to get out in the world. It's not that we don't want to make friends. It's that we are scared and terrified of how we feel when we try and do those things and how the world is. Literally, the world is traumatic to us. So we sit in our room and we play video games because that's what we can control. The core of Asperger's is the sensory issues. So if you address the sensory issues, and I'm not just talking about the 5 senses, I'm talking about any internal body sense as well. That includes things like peer pressure and just general sense of overwhelm. If you address those by getting them out of what we call defense mode first, then everything else becomes a million times easier. It is the equivalent of taking a soldier in war and trying to teach them how to knit, and they're going to be like, okay, that's great, but I'm trying to survive. I don't care about learning quilting or knitting. Versus taking them, putting them in a safe place, making sure that all their needs are met and they feel safe and secure,
and then going, let me teach you some skills. Then they will be open to it. If you try and teach someone with Asperger's how to be social and have organizational skills when they are still shut down and they're still in defense mode, it's just not going to work, or it's going to take 10 years to get any results. If you get them out of defense mode first and you make them feel safe, you will see results in weeks and months instead of decades. So the big question of the day, how do you get them out of defense mode? Well, we have some additional resources right below this video that will help you out with that. There's a webinar and a few other things. Highly suggest you sign up for all that. Take a look below, learn more about us, what we do. I would love to be helping you out sometime soon. Thank you so much for watching this video. Please share it with your friends and family, and I will be talking to you soon. Thank you. Bien, hemos visto un poco cómo alguien con Asperger nos está diciendo: dejen de modificarme la conducta, dejen de darme modelos educativos y, por Dios, céntrense en mis problemas sensoriales. ¿Y por qué? Porque es la base de la pirámide, de esta pirámide invertida, ¿no? Del embudo. ¿Cómo voy a trabajarle a alguien sus aspectos sociales, de comunicación, de funciones ejecutivas, educación, de conducta, de atención, cuando sus aspectos sensoriales están fuertemente comprometidos? Es muy habitual, por ejemplo, ver que muchos niños con autismo vienen con un diagnóstico comórbido, que es el TDAH. Es que el niño no presta atención y el niño además tiene hiperactividad, cuando es falso en la gran mayoría de las ocasiones. Cuando tenemos este perfil de niños con autismo y con esta especie de TDAH, no de pseudo TDAH, resulta que nos podemos encontrar que en vez de TDAH lo que tenemos es una cosa llamada hiporresponsividad vestibular, que cuando se la trabajamos adecuadamente en nuestra sala de terapia ocupacional, con el trabajo de integración sensorial, el niño deja de necesitar estar moviéndose todo el tiempo y aumenta sus procesos de atención. Con lo cual, pues no tenía ni hiperactividad, ni tenía un déficit de atención. Lo que tenía era un problema de origen sensorial, que generaba manifestaciones similares a las del TDAH, pero que no eran TDAH. Ojo, porque aquí volvemos al problema del niño medicado, ¿no? Además de risperidona, le vamos a dar, pues bueno, los típicos cócteles farmacológicos de metanfetaminas, etcétera, que se utilizan en TDAH, que estarían inadecuadamente administrados. Bien, los efectos en la conducta que genera todo esto. Les voy a poner otro pequeño vídeo, es cortito, que es un anuncio, un spot de concienciación que hizo la National Autistic Society del Reino Unido, que habla precisamente de estas necesidades sensoriales de los niños. Six, seven, 8, 9. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Bien, vemos un poco el proceso que ha sufrido el niño en apenas 1 minuto y poquito, que dura el vídeo, 1 minuto y 20 segundos. Esta es la versión cinematográfica, ¿no? Incluso como el niño intenta regularse con el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no puede, y al final explota en una crisis sensorial. Veamos una versión más real, ¿no? Let's go. It's okay.
Bien, esta no es tan bonita como la anterior, esta es real. Probablemente, pues, muchas familias que han pasado por estos trances y estas situaciones, pues se van a sentir absolutamente identificados porque es muy real, ¿no? Todo el mundo te mira, tú sientes esa vergüenza social, en fin, bueno, un desastre. ¿Para qué vamos a extendernos? Eso no se resuelve haciendo la modificación de conducta a un niño. Eso se resuelve regulando a nivel sensorial los problemas y los déficits que el niño presenta. Y al momento que resolvemos esos déficits, el niño deja de tener esa conducta de evitación, el no querer entrar, el no querer hacer, porque al final llega un momento que no quieren hacer nada. Y nos lo decía Danny Reid, al final me encierro en mi cuarto, me pongo el ordenador o me pongo la tablet y de ahí no me sacan. Y a cualquier cosa que me digan voy a decir no, no y 1000 veces no. Bien, ¿por qué? Porque además tenemos niños con miedos. Porque miedo y evitación pues nos pueden ir de la mano, ¿no? Entonces tienes esos niños que están en un estado perpetuo de alerta, ¿no? Que todo los tocas y saltan como un resorte, ¿no? O sea, que de wow, no me toques, que bajan las escaleras con 8 años y van agarrándose a todas partes porque sienten que se van a caer. Y ahí tenemos un niño pues con inseguridad gravitacional, el del cuerpo a tierra en el centro comercial, el que no quiere ir al baño porque es que le da miedo, el baño le da miedo, tienen terror, pánico, y dice, no, es que mi niño tiene muchos problemas de estreñimiento. No, pues un niño lo que tiene es un montón de miedo a ir al baño, ¿no? Y empiezas a encontrar situaciones diversas. El tema de la alimentación, cuando el niño tiene ese desorden sensorial tan severo, hay cosas que las huele, le van a dar asco, se las va a meter en la boca y le van a dar asco. Y luego tenemos que ser muy cuidadosos con las sobreexigencias. Vamos a ver un poquito este vídeo que tenemos aquí del niño como se intenta comer un helado, que es la primera vez que come un helado, y vamos a ver qué sucede con la sobreexigencia. Bien, tiene su vis cómica, pero luego de gracioso tiene poco, ¿no? La realidad es que al final no hace mucha gracia. Bien, esto es una sobreexigencia, ya que el chico si quiere comer un helado por primera vez, no sé, denle algo más suave, ¿no? Que no tenga así como las virutitas estas. En fin, ojo a las sobreexigencias, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Luego tenemos un problema muy grave en la comunicación. Si no trabajamos la comunicación de una forma funcional, con apoyo visual, hoy tenemos tecnología y tenemos maravillas para trabajar la comunicación con los niños, no vamos a promover esas actividades de la vida diaria que son tan importantes y tan básicas, que tienen que ver con la autodeterminación del niño, con el cuidado, con el vestirse, desvestirse, ir al baño, es decir, todas esas cosas, porque no puede ser que niños con 6, 7 años, y a veces con más, y con 9, y con 10, se sigan haciendo pipí caca encima, que los tengan que vestir, los tengan que desvestir, o sea, que vemos a niños inutilizados, ¿no? O niños emperadores, ¿no? Porque los tratan como al emperador o al Maharajá de Kapurthala, ¿no? Entonces es importante, muy importante trabajar la comunicación, porque a través de la comunicación establecemos las pautas del aprendizaje que el niño requiere, ¿no? Luego es muy complejo el tema de los entornos, ¿no? Los entornos hay que modificarlos. En la casa, en la escuela, en el gabinete, en la calle, cuando salimos de compras, en familia, de viaje, en general hay que trabajar los entornos. ¿Por qué? Porque le generan mucha incertidumbre a los niños. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy rápido de este aspecto. El niño que sale de su casa a las, 6:30, 7 de la mañana, 7:30, porque se va al colegio, sale a las 5, 5:30 de la tarde del colegio, de allí se va a no sé cuántas terapias, a sus rondas de terapias, porque los niños viven en eternos bailes de terapia. Llego como a las 7:30 o a las 8 de la noche, en el mejor de los casos, a mi casa, desde las 6 o 7 de la mañana que yo salí, es decir, tengo una jornada como de 13 horas, tengo 6 años, pero estoy explotado porque trabajo 13 horas al día, ¿no? Entiéndanme a qué me refiero. Y llego a mi casa fundido y de mal humor. Pero claro, hasta las 9:30 no voy a cenar. ¿Y qué hago mientras tanto? Porque no sé qué hacer. Así que me dedico, y perdónenme la expresión, a joder. ¿Y qué es lo que hacen? Me dan la tableta para que me calle, el apaganiños, ¿no?
Porque tampoco tengo una actividad desde que yo llego a mi casa hasta que me dan la cena, o desde que yo he cenado hasta que me voy a acostar, ¿no? Esos tiempos muertos que no sé gestionar, que no sé utilizar, que no sé qué hacer con mi tiempo libre. ¿Por qué? Porque mis déficits, mis problemas en la ideación, en planificación, que también existen, que tengo problemas en función ejecutiva, que tengo problemas en la memoria de trabajo, que tengo muchos déficits que, por favor, me tienen que trabajar para resolverlo, pues están ahí y son factores que juegan en contra del niño. Nadie contiende con eso, así que el niño, pues no tiene un entorno correcto. Y cuando lo sacamos fuera de los entornos que más o menos él tiene ya controlados, pues llego a casa, tablet, y si no me dan la tablet, te la lío parda, con lo cual me vas a dar la tablet, sí, pues sí, porque mando yo, cuando me sacan fuera. Y cuando me sacan fuera, pues vamos al problema número 2. Bien, luego tenemos los estados emocionales de la familia, importantísimo. Mamás y papás tienen que trabajar en el fomento de la autodeterminación del niño, sí o sí, y desde el minuto cero. Los niños tienen que saber vestirse, desvestirse, asearse, ir al baño solos. Hay un montón de cosas que un niño de 3 años puede hacer. El que tiene 4 hay muchas más, el que tiene 5 es wow, y el que tiene 6 años es que debe poder ir prácticamente a su aire. Y tienen que comer de forma independiente, sin que nadie les tenga que estar dando de comer. Es decir, tienen que poder arreglar sus cosas y prepararlo. No digo yo que se vayan a picar piedra, pero, hombre, tienen que tener unas capacidades suficientes en las actividades para la vida diaria que tienen que conocer. Tenemos un hijo, no un autismo, lo comentamos antes. Y recuerden que los diagnósticos no son pronósticos. Y muchas veces me dicen que cuántos grados hay de autismo. Yo siempre digo que hay 2. Hay 2 grados en el autismo, los que son felices y los que no lo son. Y déjense de grado 1, grado 2, grado 3, severo, leve, no, o sea, o es feliz o es infeliz. Nadie que sea infeliz va a tener una buena calidad de vida. Y las personas con autismo no son una excepción. Buscamos nuestra calidad de vida, importantísimo, calidad de vida. Luego recuerden que el orden de los factores altera el producto en este caso, y me refiero a los derechos del niño. A veces nos empeñamos en que el niño con 3 años vaya al colegio sí o sí, porque es su derecho, y lo incrustamos en el colegio, donde ni saben, ni tienen medios, ni se les esperan. Y se nos olvida que primero viene su derecho a la salud, y la salud es la atención temprana, para evitar precisamente que se empiecen a desembocar una serie larguísima de conductas inadecuadas. Y ojo, porque nos empeñamos en que el niño vaya al colegio con 3 años y al final es que es su derecho. No, su derecho es a estar sano. Y su siguiente derecho es a una educación. Pues no le ponga a usted de la educación por encima del de su salud, porque siempre es una mala idea. ¿Ok? Luego, queremos que nuestro niño sea un dechado de calma, paz y serenidad. Vamos, que el Dalai Lama sea nuestro hijo. Pero luego los que perdemos los nervios somos nosotros. Porque el niño tiene un berrinche y nuestros estados emocionales se alteran y queremos que nuestro hijo no esté alterado. Pedimos lo que no damos. ¿Por qué? Porque también se nos olvidan las emociones del niño. Recuerden los problemas relacionales y de empatía. No porque no tengan empatía, sino que sus problemas relacionales y de percepción del entorno les generan empatías, modelos de empatía distintos. Niños que se frustran, niños que tienen berrinches y que tienen muchas crisis, niños con ansiedad, niños de 4 años que tienen ansiedad, que tienen bruxismo, niños que entran en procesos de ensimismamiento para aislarse del mundo, niños que no pueden desarrollar una atención conjunta ni un aprendizaje pues porque están en estado de alerta. El famoso déficit de atención, yo suelo decir que en el autismo es muy habitual ver el déficit de interés, que no el de atención. Por luego, cuando al niño le interesa algo, está 2 horas ahí, y eso no es un déficit de atención. Y luego los niños quemados, o sea, el síndrome del burnout, ¿no? El niño que no puede más, que ya no puede más. Y le damos modificación de conducta. Perdón, el niño no tiene autoestima. El niño tiene ansiedad. El niño está mal emocionalmente. Déjenlo en paz. Resuélvanle primero sus problemas emocionales que tienen que ver con cómo percibe el mundo y cómo lo entiende. Denle esa intervención a nivel de la regulación sensoriomotriz y la regulación de la comunicación y en sus emociones. Y luego están los que se portan mal adrede, ¿no? El niño que no, es que me porto mal adrede porque soy malo, malísimo. Hago algo en casa
pues no sé, a mí me pasó con mi hijo y los interruptores de la luz, que llegaba, le daba el interruptor de la luz hasta que lo fundía, y fundía la bombilla. Y le hacía tremendísima gracia, y yo creo que Philips subió en bolsa porque nunca había comprado tantas bombillas en mi vida. Y él le daba el interruptor y yo me enojaba mucho porque le explicaba que no estaba bien y él lo seguía haciendo. Yo decía, lo hace mal, adrede, se porta mal, adrede. Es decir, mi hijo es malo, tiene un mal comportamiento y hace esto para fastidiarme, ¿no? Pues no, en realidad no se porta mal adrede. Yo ahora les voy a traducir, ¿no? Del idioma de mi hijo al idioma mío, al real, ¿no? Yo llegaba, veía al niño dándole a los interruptores, yo me ponía al final hecho como un basilisco y gritos y no sé qué y tal, y el niño se moría de la risa y decía, pues si es que encima me está vacilando el puñetero, ¿no? No me estaba vacilando, él pensaba que es que yo hablaba así, a gritos, porque ¿cuántas veces gritamos con nuestros hijos con autismo? ¡Puh! Las casas de los niños con autismo huelen a grito. Nos la pasamos gritando, todos de los nervios. Y el niño pensaba en su mente infantil, con sus dificultades, que era la forma que tenía papá de interactuar con él. Y yo lo veía desde esta visión de que el niño era un problema. Decía, lo hace a propósito. Me generaba un sentimiento de enfado y mi conducta, la mía, era el castigo o la amenaza al niño. Cuando vemos que el niño tiene un problema, no es que tiene un problema. Mi pensamiento es, mi niño se siente infeliz o desanimado o frustrado o realmente no me entiende. Y mi sentimiento era de empatía y mi conducta de apoyo, de ánimo, de ayuda. Que resultó que cuando yo entiendo que la conducta de mi hijo para él forma parte de un juego que el que no entiende soy yo, sencillamente cambié las reglas del juego y desapareció el gasto tremendo en bombillas. Y Philips volvió a bajar en bolsa. Bien, vamos a desgranar un poquito la conducta, ¿no? Las conductas de apego, ¿no? El apego es muy importante porque tiene una función social y emocional, ¿no? Que tiene que ver con nuestro propio desarrollo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Que el niño con autismo va creciendo y sigue con un apego fortísimo, ya sea papá o sea mamá, indistintamente, normalmente a quien está más tiempo con él. Este apego, esta especie de vínculo demasiado fuerte hace que niños con 5 años, con 6 años sigan llorando porque no quieren entrar al colegio. Y lo único que hacemos es generarles situaciones de ansiedad y miedo. ¿Por qué? Porque tenemos niños que hemos incapacitado, porque no les hemos enseñado a hacer nada y les hemos dejado hacer lo que quieren porque no tenemos un hijo, tenemos un autismo. Muy importante romper esos vínculos de ese apego viciado, podría decirse. Y ojo, porque en adultos también se da, o sea, no puede ser que haya muchachos con 20 años con apegos familiares, ¿no? Hay que romper esos vínculos de una forma correcta, ¿eh? Tampoco me agarren a la literal y tiren al niño al mundo de un lunes para un martes, ¿no? Cada cosa con su proceso, con su tiempo y con sus necesidades cubiertas. Los berrinches, ¿no? Que son tan normales, ¿no? Bueno, pues los berrinches, todos tenemos berrinches, ¿no? Pero hemos visto al principio lo que es un berrinche. Entonces el niño a través de su berrinche pues intenta conseguir cosas. Si le funciona, los va a tener siempre. Si no le funciona, dejará de tenerlos. Es extinguir esa conducta cuando no obtiene el premio que el niño desea. Ahí sí estaríamos hablando de esa análisis aplicado de conducta que parece haber puesto marca registrada a lo que antes se llamaba lanzamiento de chancleta a velocidad constante con trayectoria curva, ¿no? Que era lo que hacía tu madre o tu abuela cuando te portabas mal y te acertaban a 15 metros, ¿no? Bueno, pues eso es algo que se ha hecho toda la vida, y que luego pues le han puesto marca registrada, pero al final es lo que hacían nuestras abuelas, nuestras madres y probablemente muchos de ustedes, ¿no? Pues no, te vas a salir con la tuya, esto es lo que hay, y si te gusta bien, y si no, también. Las causas, bueno, pues al final en el autismo sí nos vamos a encontrar otro tipo de berrinches, que tenemos que ser cuidadosos. Primero, las conductas de evitación. No quiero entrar en el supermercado porque sé que si entro al supermercado voy a tener una crisis y no quiero entrar. Así que la lío parda en la puerta del supermercado. Las conductas de exigencia, que son las típicas de los niños. Las de comunicación frustrada, que al final el niño lo que acaba es explotando, porque que quiero esto, y que quiero esto y que me lo des ya de una santa vez ya, porque es que no me lo estás dando. Las de rigidez e inflexibilidad, es decir, que cuando le hacemos variar alguna historia, pues el niño nos la va a liar parda, ¿no? Yo pongo el ejemplo del niño que iba siempre al colegio por el mismo camino
y que cuando por motivo de unas obras pues le variaron, montó, vamos, en cólera, ¿no? O las de falta de anticipación, que también la vamos a ver. Es decir, nos vamos a encontrar más riqueza, por ponerlo de alguna forma aceptable, en los berrinches del niño con autismo que posiblemente en los del niño de desarrollo típico. Dentro de las crisis tenemos las sensoriales, de desbordamiento emocional, de dolor físico, de inicio conductual, porque muchas veces hay niños que empiezan a tener un berrinche que acaba convirtiéndose en una crisis, ¿no? Tenemos que saber identificar las crisis de los berrinches, porque vamos a intervenir de una forma distinta. Tenemos que trabajar los aspectos de comunicación y de las emociones. Si no los trabajamos, nos va a ser muy difícil que el niño nos exprese, aunque sea a través de señalar pictogramas. Necesito saber cómo estás, contento o triste. Empiecen por las emociones básicas. Venga, ahora cómo estás contento, ahora cómo estás triste. Actividad física. Es fundamental que los niños tengan actividad física. Si no tienen actividad física, va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar con niños que no nos están funcionando al nivel deseado. ¿Ok? Bien, hemos visto la importancia que tiene lo relativo a la actividad física, que es una actividad que en muchas ocasiones no se contiende con esas necesidades de la actividad física del niño. Pero vamos a ver modificando la conducta de la familia, porque a veces es por donde tenemos que empezar. Vamos a cambiar las conductas de la familia. Sabemos que el reto de la atención al hijo con autismo genera pues esa sobreexigencia, ¿no? Es decir, que tenemos un reto para el cual en muchas ocasiones la familia no está preparada ni está formada, y eso pues nos conduce a unas situaciones de tensión y sobre todo de delicadeza emocional. Vemos también muchos casos de sobreprotección, lo cual nos genera o niños inseguros o niños déspotas. En cualquiera de los dos casos, mal asunto. Tenemos un refuerzo de conductas inadecuadas y no nos damos cuenta, pero generamos un niño problemático. Tenemos una inacción o traslación de responsabilidad, no siempre, por supuesto, en algunos casos, donde es lo que yo denomino el concepto tallar mecánico, ¿no? Mire, oiga, aquí está el niño, yo solo traigo terapia, usted me lo resuelve porque yo no me siento capaz. No veo, no estoy formado, no estoy capacitado. Pero nadie se toma la molestia de decir, antes de trabajar con el niño, vamos a trabajar contigo y te vamos a enseñar, porque necesitas formar a la familia, porque la familia no sabe y tienes que explicarle cómo evitar ese refuerzo de conductas inadecuadas, esa sobreprotección y esa serie de retos que el niño nos va a presentar, para los cuales normalmente uno no nace aprendido. Nos vemos en ese concurso de gritos, a ver quién grita más en casa. El niño no aprende y nosotros tampoco. No nos vemos capaces como padres o madres de aprender, porque nuestro nivel de alerta también es tan alto y de agotamiento que nos cuesta mucho aprender, nos cuesta mucho. Y al final nos vemos con el deprisa, ese concepto de vamos a toda velocidad, a todas partes, porque siempre llegamos tarde, ¿no? Y ahí nos encontramos que hay un montón de aspectos que tienen que ver con la propia conducta en el entorno familiar, donde el entorno familiar no está preparado y nadie le está enseñando a cómo contender con las realidades que va a vivir y que está viviendo, y cómo poder ir resolviendo esos retos, pues para el que la gente normal pues no sabe. Alguien tiene que explicarte cómo se hace. Ojo a la sobreprotección, porque la sobreprotección genera factores que disturban la calidad de vida del niño. Ya sea porque lo convertimos en un niño que dice mamá esto, mamá lo otro, o porque sea un niño que no hace nada. Cualquiera de los dos casos son malos. Lo de los tiempos fuera o castigo, ¿no? A mí nunca me han gustado estos tiempos fuera, porque suenan a castigos. Pues te castigo porque te has portado mal, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no se ha portado mal, es que no puede portarse de otra forma, porque es la única forma que sabe, la única forma que conoce de comportarse. Vamos a refuerzo de conductas inadecuadas. Vamos a ver una de ellas, por ejemplo. Este es el caso de un muchacho entrando a la adolescencia, que es la hora de su comida, está en su casa y vamos a ver lo que sucede, y esto dura apenas un minuto. Está diciendo que coma.
quiere comer. I'm not gonna eat. No quiere comer. You eat. You eat. Want me to eat it? Yeah. You don't eat it? No. Whoa. Bark. Eat, Jonathan. A bark. Bark. You need to eat. Eat your dinner. Eat your dinner. Come on. Hurry up. Eat. Fantástico, me porto mal y me dan un beso. Aquí sí que estaríamos hablando de la necesidad de hacer una modificación de conducta, pero no del niño. La culpa no es del niño. O sea, la responsabilidad tenemos que trasladarla, en este caso, que estamos viendo, a mamá, pues porque le das un premio por portarse mal, ¿no? Es decir, muchas veces el problema está en nosotros, en nuestro desconocimiento de cómo gestionar esas conductas. Pero culpamos a los niños de que se portan mal, ¿no? Bien. Atendiendo a las necesidades, grábense porque es una buena idea. Y hoy en día, pues, te vas a un bazar, te compras estos chismes con ventosa que hay para los coches y pones tu móvil ahí y te pones a grabar. No necesitamos gastar mucho dinero. Y luego te ves a ti mismo diciendo, ay Dios mío, si es que no he dado ni una, ¿no? Entonces, verse a uno mismo siempre es una buena idea porque puedes utilizar esa autocrítica, ¿no? Los castigos no siempre funcionan, no siempre, porque a veces el niño sencillamente no está entendiendo qué sucede. Acuérdense del cuadro que hemos visto antes. El cuadro del niño tiene al niño es, ¿no? El niño es un problema o el niño tiene un problema. A veces si pensamos que el niño es un problema, lo castigamos. Y a lo mejor es que el niño tiene un problema, ¿no? Las figuras de autoridad tienen que estar basadas en afecto y respeto, no en miedo o en el golpe o en el castigo. No gritemos porque si no les enseñamos a ellos mismos a gritar o que el grito es lo normal. No podemos derivar la responsabilidad a los demás. Mamá y papá tienen una gran responsabilidad en la crianza y en la atención a su hijo, pero hay que ayudar, hay que apoyar y hay que enseñar, hay que formar y hay que capacitar a la familia. Hay que explicarles que una dieta sensorial no es un tipo de comida, sino es un tipo de intervención para resolver los problemas sensoriales del niño. Las prisas, no tengan prisa. Muchas veces salimos de casa, a ver, ¿cuántas veces el día que nos levantamos tarde, el niño es el día que más lento se levanta? Ese día todo va despacio. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos ponemos de los nervios porque tenemos que llegar a la hora al colegio, porque si no, pues nos van a fusilar en la Plaza Mayor, y tenemos que llegar a la hora al trabajo porque si no nos van a ahorcar. Pues lleguen tarde, no pasa nada. No pasa nada, todavía no han ejecutado a nadie por llegar 10 minutos o media hora tarde al colegio. No pasa nada. ¿Por qué? Porque a más nerviosos se ponen, peor es la conducta del niño y ahí tenemos un niño que entra en el colegio irascible y nervioso. Y cuando tú cambias, el niño cambia. Muchas veces la gente dice, no, yo el día que mi hijo esté bien, yo estaré bien, y eso es derivar la responsabilidad de nuestro estado de salud emocional a nuestro hijo. Y eso es injusto. Ojo a los errores, porque los pagamos caros. Lo del besito, pues eso se paga luego muy caro. Ser tenaces y perseverantes, porque ellos lo son. Trabajar nuestra disciplina y estar dispuestos a aprender, y obviamente a base de un apoyo de gente que sepa. Orden y disciplina, esto a veces es un poco fácil de decir y difícil de ejecutar, ¿no? Porque al final cuando llegas a tu casa, después de un día de trabajo, de cansancio, de tus hijos, de no sé cuántos, parece que es que haya entrado un grupo de ladrones de la Europa del Este a robar en tu casa, ¿no? Y dices, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí, no? Bueno, hay que trabajar eso también. Serenidad y calma, que decirlo es muy fácil, hacerlo es muy difícil. Firmeza y afecto se consigue más con un beso o un abrazo que con un grito. A veces el niño requiere de un abrazo con ese tacto profundo para calmarlo. Ser conscientes de que no es fácil, pero no es imposible.
¿Ok? Dentro de los berrinches, ¿cómo los afrontamos, no? Pues hacernos preguntas. ¿Se le ha informado y anticipado al niño de forma comprensible lo que va a suceder? ¿El niño trata de evitar un lugar o situación que le desagrada? ¿El niño quiere algo concreto o está realizando una petición? ¿Se ha frustrado por algo? ¿Está enfadado o malhumorado o nervioso previamente? ¿Tiene berrinches frecuentes? ¿Son ante situaciones similares o diferentes? ¿Cuál ha sido nuestra actitud? ¿Nos pusimos nerviosos? Otras preguntas que consideren plantearse. Es muy importante que lleguemos al origen de la cuestión, al origen del problema, ¿no? Serenidad y calma, ¿no? Esto no siempre es fácil, ¿no? Pero si no estamos calmados nosotros, de mala manera vamos a conseguir que el niño se calme. Curiosamente, un niño que está en un momento de irritabilidad, de irritación, que no se siente bien, lo último que desea es que nosotros estemos también de los nervios. Dentro de las crisis, ¿no? Las sensoriales, tenemos que calmarlo y en la medida de lo posible disminuir el impacto de lo que le está alterando. Psicológicas, por ejemplo, ese miedo insuperable a los perros, ¿no? De pérdida de control. Cuando es ante fármacos, pues hay que retirar el fármaco y consultar al médico. O ante aspectos médicos, pues hay que resolver la situación. El niño que es que de verdad tiene un problema de salud, porque tiene dolor de estómago, porque no se encuentra bien, o tiene reflujo, etcétera, ¿no? Incapacidad de autorregulación, apoyo conductual positivo y enseñar a recuperar el control del niño. También es muy importante recordar el trabajo a nivel de terapia ocupacional e integración sensorial. Todos estos trabajos en integración sensorial van a resolver, si no todas, en gran medida la mayoría de las crisis que pueda tener el niño. Luego tenemos un problema con las conductas de evitación. Daniel Reid en el vídeo nos hablaba. Esas conductas defensivas, del todo me da miedo, de no quiero hacer esto, del no y 1000 veces no. ¿Qué sucede? Que hay muchas veces en que le generamos una sobreexigencia al niño. Y esa sobreexigencia pues va a acabar en una conducta del de no quiero hacer esto, no quiero. Y decimos que hablamos de la falta de empatía del niño con autismo, que no es cierta. La que es cierta es la nuestra, que no somos capaces nosotros de ponernos en sus zapatos, ¿no? Los aspectos de hipersensibilidad, pues esa hipersensibilidad los vuelve locos, o sea, los sometemos a situaciones muy complejas para el niño, muy complejas, son entornos tremendamente aversivos, incluso dolorosos para ellos mismos. Las zonas de confort, ¿no? A veces lo sacamos de zona de confort y el niño, wow, le va a costar mucho ir a esa zona no tan confortable. Vamos a tener que trabajar mucho. Los efectos, ¿no?, que tienen estas conductas, ¿no? Conductas obsesivas, conductas problemáticas, dificultad en la interacción y reciprocidad, retraimiento y ensimismamiento, dificultad para el desarrollo de los aprendizajes, aumento de la rigidez y la inflexibilidad, aumento de los estados de ansiedad, de los miedos, de las fobias y del estrés, persistencia de los desórdenes sensoriomotrices y persistencia también, en muchos casos, de problemas práxicos, ¿no? Ahí les recomiendo ver también lo que tiene que ver con dispraxia y somatodispraxia. Es decir, vemos que siempre basal, en la base de todo esto, nos vamos a encontrar siempre esos problemas de tipo sensorial. Que tenemos además una profusa evidencia científica de hasta cómo la conformación del cerebro, esa conformación distinta, está tremendamente e íntimamente ligada a esas alteraciones sensoriales y que no son exclusivas del autismo, que también se dan en otros desórdenes de neurodesarrollo. Les voy a poner una situación, vamos a verla. Hey Daniel, how'd everything go? He did really good. He got 100% on spelling. He did really well. Okay, any math? He has a test tomorrow, so I would make sure he studies. Okay, we'll be sure to bring that. Okay. See you tomorrow. Bye. Bien, aquí nos vemos a un niño que va con su madre a determinada cuestión y el niño se porta mal. ¿Y qué es lo que tenemos? Un niño que tiene un problema de comportamiento o de conducta en este caso. Un niño problemático. ¿Podríamos haberlo resuelto? Probablemente sí. A ver, hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginemos que esta mamá por la mañana le dice a su hijo: mira, vamos a salir de casa, vamos a hacer unos recados, después iremos a hacer una gestión en la agencia de viajes y cuando acabemos en la agencia de viajes iremos a la piscina. Y el niño se quedó con el principio y con el final. Y dice: ya hemos ido a hacer los recados o al centro comercial y ahora ¿qué hacemos aquí en mi piscina? Vámonos a mi piscina. No se enteró. Hubo un problema de comunicación.
Y el niño pues no quiere estar ahí, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Y qué va a hacer? Se va a portar mal. Y a lo mejor resulta que lo resolvemos así. Después de desayunar iremos con el coche a una cita, mamá hablará con un señor, tú debes estar en silencio y después iremos a nadar a la piscina. Una sencilla historia social, un guión, un algo que ayude al niño a saber a qué debe atenerse. Porque si no lo ponemos en situaciones de incertidumbre y de engaño y el niño siente que lo estamos mintiendo, que le estamos engañando. Luego están las conductas obsesivas, ¿no? Pongo aquí ya todo de una. Bien. Estas conductas obsesivas están sobre todo muy ligadas a la ansiedad. ¿Por qué? Porque al final la conducta obsesiva, en muchos casos en el autismo, el niño la utiliza como una especie de ansiolítico. Se dedica a hacer esa cuestión de forma repetitiva que a él le calma, pues porque le relaja y luego no queremos que le den un trastorno obsesivo compulsivo, por aquello de ir coleccionando diagnósticos, ¿no? Porque ya le hemos dado la risperidona, ya le hemos dado el metilfenidato y ahora también le vamos a dar algo para el TOC, ¿no? Y al final el niño toma 3.000 pastillas para cosas que no tiene. Cosas que curiosamente le hemos provocado de una forma inconsciente porque no hemos contendido con sus verdaderas necesidades. ¿Qué sucede? Que aquí lo que tenemos que darle son alternativas, diseño de actividades y sobre todo darle ocupación al niño. Ocupación, que haga cosas, variarlas. Lo de la sencilla media con serrín y trigo en la cabeza, que puede parecer una tontería, pues es una ocupación, ¿eh? Y podemos hacer tantas cosas para que el niño tenga muchas cosas que hacer. De forma manera que podamos reducir sus niveles de ansiedad, que también están muy ligados a esos estados de alerta perpetuos que tienen. Conductas altamente problemáticas, ¿no? En fin, lo voy a hacer un poco rápido porque esto es una parte muy compleja, pero que también está ahí, ¿no? Y nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, en las conductas altamente problemáticas estamos trabajando la conducta, pero no estamos resolviendo el problema. Va a haber 5.000 problemas diferentes, ¿no? Y ahí tenemos esta metáfora del iceberg, que viene del modelo Teach, que me gusta mucho, y que nos habla un poco de este efecto, ¿no? Es decir, lo que nosotros estamos viendo, pero los déficits que no vemos. Por ejemplo, conducta disruptiva, negativismo, conductas repetitivas, autoaislamiento, agresiones, autoagresiones. Resulta que hay unos déficits de intereses especiales, de problemas de comunicación, de necesidad de estimulación sensorial, de necesidad de estructuración. Es decir, hay una serie de problemas que no se contiende siempre con ellos. Como pueden acceder a las diapositivas de la presentación, pues yo ahí les dejo pues, para que luego pues el que quiera que las vea con calma y con tranquilidad. Dentro de las agresiones y autoagresiones, ¿no? Es un poco el modelo, ¿no? Fase desencadenante, fase de intensificación y fase explosiva que lleva a una fase de recuperación. A veces el tiempo de esta fase de explosión es corto. Yo el récord lo he visto en 4 horas y media. Una fase explosiva de 4 horas y media mata a cualquiera, o sea, agota a cualquiera. Es decir, wow, ¿no? Y averiguar, ¿no? El desencadenante, en fin. Tenemos hasta aquí para poder resolver y evitar llegar a esa fase explosiva, ¿no? Las causas son múltiples. Salud, entornos, comunicación, conductuales, wow. Hay tantos detonantes que no siempre es sencillo, ¿no? Dentro de estas agresiones y autoagresiones contra uno mismo, contra objetos, contra los demás, contra todo, ¿no? En estas fases de pérdida absoluta de control, ¿no? Que esto nos lleva a esto. Al fracaso de la intervención, sobre todo en vida adulta ya, o en adolescencia o en juventud. Hemos fracasado. El fracasar no significa haber perdido, sino que fracasamos. Pero podemos reconducir todo esto. Incluso se trabaja en aspectos sensoriales con gente de 30 años, no lo vamos a trabajar con chavales de 15. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que el fracaso se perpetúe y se convierta en una pérdida, porque es malo para todos. Y volvemos a lo que hablaba al inicio, la calidad de vida de la persona y de su familia. Los manejos emocionales. ¿Cómo vamos a trabajar todo ese aspecto tan complejo del manejo emocional? Ojo a los chantajes, Ojo, porque a veces los hay que son muy listos y saben explotar y saben utilizar muy adecuadamente esa conducta. Y ahí nuevamente, en ese
tipo determinado de yo te voy a fastidiar a través de mi conducta o yo te voy a sacar lo que yo quiero a través de mi conducta, ahí sí vamos nuevamente a hablar de vamos a trabajar con un programa de modificación de conducta, pero vamos a ver los déficits subyacentes en primer lugar. ¿Por qué? Porque a veces las conductas se generalizan. Por ejemplo, imaginamos que tenemos un chico que tiene un miedo a determinada cosa por un ruido, por un olor, por un no sé qué, que es un problema de origen sensorial. Y lo resolvemos, pero el niño ha aprendido que cuando yo monto determinado follón, me salgo con la mía. Y entonces, en el origen lo hemos resuelto y en ese aspecto el niño ya no va a tener más problemas. Es decir, ya no tengo ese problema de hipersensibilidad auditiva. Pero es que me funcionó, con lo cual lo he aprendido y lo voy a seguir usando. Ahí, en esa generalización de conducta del niño, ahí sí vamos a tener que trabajarle. Luego están los que explotan en casa con mamá, que les pasa mucho esto. Yo lo he visto bastante en niños y adolescentes, sobre todo con alto funcionamiento, y que están sufriendo, por ejemplo, acoso escolar. Y en el colegio no hacen nada, pero en casa explotan. Y dices, wow, ¿no? Y pego a papá, y pego a mamá, y pego a todo el mundo que está en mi familia. Y exploto en mi casa porque lo hago con quienes más quiero. Las fases, las que hemos visto antes, desencadenante, intensificación explosiva y de recuperación, ahí pues sí tenemos que entender y conocer esas fases. Recuerden, tienen a disponibilidad esta presentación por si luego alguien lo quiere leer con un poquito más de calma. Bien, aquí hay un cuadro y me vengo ya a la parte de contención física. Yo siempre digo es el último recurso. A ver, principios. Excepto cuando estén en peligro inmediato, la contención física va a ser el último recurso. Si tenemos que hacerlo, debemos de saber hacerlo. Por ejemplo, es importante formarnos para hacer una contención física suficiente como para evitar que la persona se haga daño, pero suficientemente bien hecha como para no hacerle nosotros daño a la persona. Porque si no, ya no es una contención, es una agresión. Entonces tenemos que aprender, estamos obligados a formarnos en cómo hacer contenciones físicas. Ni es caro, ni es difícil, pero requiere de nuestro esfuerzo y de nuestro compromiso. Es nuestra última opción, solo lo harán quienes sepan hacerlo, solo cuando seas un peligro para ti mismo o para terceros, y mediremos el riesgo de la contención frente a la propia conducta. A veces hay una violación de la dignidad de esa persona. Ojo con las contenciones físicas. Si hay que hacerlas, se hacen, no hay ningún problema, pero debemos de formarnos, debemos de prepararnos. Y evaluar los impactos negativos que esa contención puede conllevar. ¿Ok? Bien. Las preguntas con respuesta, ¿no? Sobre todo para centros, ¿no? ¿Cuál es el protocolo del centro para el uso de las contenciones físicas? ¿Está aprobado este protocolo por el comité ético? ¿Son informadas las familias del protocolo de contenciones? ¿Tiene el personal adecuada formación y entrenamiento para el uso de contenciones físicas? ¿Existe un protocolo de revisión periódica del procedimiento de intervención? Esto es importante, sobre todo en centros donde trabajan con personas que tienen este tipo de problemáticas, ¿vale? ¿Hay un informe de valoración individual que identifique las consecuencias, necesidad o contraindicaciones de la intervención física? ¿Existe un informe de evaluación conductual y plan de intervención? ¿Existe un consentimiento informado para la utilización de contenciones físicas? ¿Existe un registro de la intervención física? Y si existe, ¿se le entregó a la familia? Las contenciones físicas en el ámbito del centro de educación especial, de la residencia, etcétera, hay que tomárselas muy en serio. Esto no es una contención física, esto es una agresión y es denunciable. Esto es una agresión y es denunciable. En la contención física, en el momento que le hacemos el más mínimo daño a la persona, estamos agrediendo. Y además de inmoral y antiético, es ilegal. Hay que hacer los criterios de valoración, determinar la necesidad de estas, buscar otras alternativas, sobre todo para evitar esas fases, establecer protocolo de acción. Llevar a cabo formación a la familia también es básico. ¿Cuántos papás y mamás se me han acercado a decirme es que no podemos con nuestro hijo, es que es muy grande, es que mide 1,85 m y pesa 150 kilos y nos da unos golpes que nos revienta? También hay que formar a la familia. Al final, no nos engañemos, y esto es judo, jiu-jitsu o como lo quieran llamar, son artes marciales, o sea, cómo bloquear a alguien, ¿ok? Ojo al aislamiento. El aislamiento de una persona no implica recluirlo. El aislamiento se hace con acompañamiento, es decir, te retiro del lugar, vamos contigo y entramos contigo a calmarte. No te vamos a encerrar en una sala de aislamiento, te aíslo de los demás porque en ese momento eres un peligro para ellos.
no te meto en una sala acolchada con una camisa de fuerza, ¿ok? Es algo puntual, siempre con respeto. Y siempre hay que tener en cuenta que la familia debe estar informada. Contenciones mecánicas. Creo que queda claro. No me gustan nada. Nada. Creo que es un atentado integral contra la dignidad de esa persona. Bien. Ha sido 1h20 más o menos. Voy un poquito justo de tiempo. Pero ahora, pues si tienen preguntas, pues gustosamente, creo que a través del chat que hay aquí me pueden formular las preguntas que ustedes hagan. Y bueno, pues yo se las voy respondiendo.